la verdad que las preguntas que me habéis mandado son bastante densas y bueno, pues sí que voy a ir un poco a contestar lo más concreto y ya que podemos hablar, pues que me contéis un poco también qué experiencia tenéis y de lo que me preguntáis ahí, pues qué es más personal vuestro. A ver, dice aquí, hemos estado viendo los blogs y más que participas, pero podrías darnos algo más de ti. A ver, primero necesito saber, ¿habéis hecho ya prácticas de magisterio? Las empezamos el año que viene, porque estamos todavía en segundo. Nosotras... De los 3 años, no es de antes de grado, de la diplomatura. Lo que sí tenemos las prácticas hechas, pero en infantil en el primer ciclo. Ajá. De 0 a 3 porque tenemos hecho el grado superior. Pero en un colegio todavía no. Pues, ¿qué queréis que os cuente? Porque aquí todo el guión lo puedo leer, pero me prefiero que me lo digáis vosotros. Claro. No, la idea de la entrevista es para conocer cómo es más o menos tu visión de cómo es la escuela o cómo debería de ser. Vaya, son dos preguntas muy diferentes. Muy diferentes, ya. La escuela es muy distinta y cómo debería ser también. Pero es para cómo podría ayudarnos a nosotros para cuando empecemos las prácticas, cuando empecemos a trabajar. También esa era la idea del proyecto y de la página web que está en proceso. Ay, que él no lo sabe, es que el trabajo lo hemos hecho en una página web. Que cuando esté terminada te enviamos el enlace por si quieres verla. Vale, sí, me mandáis el enlace, ¿vale? Y lo le echo un vistazo. La página está basada en el trabajo que realiza. Vale. Pues a ver, respecto a las prácticas, hacia lo que podéis aprovechar, realmente hay un problema muy grave en la educación. No es, no lo digo como un capricho o por una rebeldía de que hay que ir en contra de las cosas, sino porque, en primer lugar, depende mucho de dónde vayáis a hacer las prácticas, claro. Pero lo que nos vamos a encontrar al ir a prácticamente cualquier escuela estándar de España, tanto sea pública como privada, al margen de que si la asignatura se llame Educación para la Ciudadanía o inglés o tal, es primero un aspecto, una metodología, una forma de enseñar que es de lo de siempre, lo que siempre se ha hecho, ¿no? La típica estructura que conocéis de sobra de explicación, ejercicios, para casa, corrección y examen, ¿no? Sí. Esto es lamentable porque no es lo que se está pidiendo que hagan los profesores. Y entonces yo recuerdo, porque tengo 33 años, entonces es como que ha sido antes de ayer que he terminado la carrera, y recuerdo perfectamente ese debate que igual vosotros tenéis en la universidad de es que la teoría está muy bonita, pero luego está la práctica, y luego la práctica es muy distinta. Bueno, eso es una frase hecha, ¿vale? Una frase hecha que se convierte en una justificación para seguir acomodados. Y digo acomodados no en un plano solo peyorativo, porque la realidad es que es difícil hacer cambios. Bueno, es difícil si uno quiere que sea difícil, claro. Pero la realidad es que si miramos la ley, y eso es lo que yo recomiendo, porque siempre os mandan a hacer en las prácticas un montón de trabajos, de coger la programación del centro, el proyecto educativo, supongo, ¿no? Todos los documentos, y todos esos documentos, en primer lugar, hay unos que son literales, que casi podríamos coger cualquier colegio, son iguales. Y luego hay otros documentos que son los más relacionados con la programación de las asignaturas, que hay dos opciones: que estén muy bien hechos, copiados de una editorial, que eso es bastante habitual, o por otro lado, que no sean ni lo uno ni estén bien hechos ni estén mal hechos, sino que sea un batiburrillo de cosas sin sentido. Cuando yo estudié la carrera nunca me explicaron con suficiente claridad en qué consistía mi trabajo. Y es que a nivel laboral, por su trabajo en primer lugar, aparte de que es una vocación y cada uno como lo enfoque, ¿no? Tenemos una norma que regula nuestro trabajo.
está la Constitución, que nos dice que los niños tienen derecho a la educación. Luego está una ley que salió en el año 85 que dice, concreta un poquito cómo deben ser las bases de la educación. Por ejemplo, los maestros, ahí dice que los maestros tenemos derecho a entrar gratis en los museos nacionales, porque digamos es una curiosidad, ¿no? Y luego están las distintas leyes de educación que se han ido sucediendo y ahora tenemos esta 11 que la han aprobado. Bueno, la 11 mejor dejarla. Como un repaso. Y si lo digo es porque tiene bastante importancia, más de la que creemos, sobre todo para el cambio que los alumnos necesitan, ¿vale? ¿Qué es lo que, después de que han aprobado el 11, qué es lo que va a venir después? Después de que se aprueba la ley orgánica de educación, el marco de cómo asignatura hay, etcétera, se aprueba unos real decretos nacionales en la que se detalla lo que es las enseñanzas mínimas, ¿vale? De hecho, podéis buscar el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Primaria, o el de Infantil, o el de Secundaria, o el de Bachillerato. Esos, que son también aprobados en el Parlamento, tienen los anexos en los que se dice qué hay que enseñar y cómo hay que enseñar. Pues eso que es una ley, eso se lo salta a todo el mundo a la torera. Entonces, las programaciones ni siquiera tienen en cuenta eso. Y no lo tienen en cuenta porque se basan en programaciones de hace un montón de años que se han cambiado la fecha, el año, y nadie se dedica en este país, casi ningún docente se dedica a programar. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿qué se hace en cuarto? ¿El cuarto se divide por una cifra o se divide por dos cifras? Ah, pues le metemos el boli en el segundo trimestre. Y eso se pasa de generación en generación del profesor y nadie se toma la molestia de... No solo eso, y esto es muy importante para vosotros que estáis en formación, sino que además luego vienen los montones de excusas que ponen los docentes diciendo que es que tengo que dar los contenidos. Y la mayoría de ellos no se los han leído. Esa es la realidad. Yo tengo que decirlo porque soy profesor, tengo compañeros, antes he estado trabajando en activo en dos colegios y hice prácticas por distintas razones en 5 o 6 colegios del norte de España. He estado en Ferrol, he estado en Asturias, en Langreo, he estado en Santander, he estado en varios, ¿no? He estado en Madrid también. Y el sistema es el mismo, ¿vale? O sea, se cogen las programaciones, se le cambia la fecha de un año para otro, si vemos que hay algo que no nos cuadra o resulta que este año vamos a hablar sobre el respeto, pues metemos una línea en contenidos que diga el respeto. Y luego ya ahí se queda ahí abandonado. Sin embargo, si leéis claramente los contenidos que hay que dar en las normas, la mayoría de los contenidos del decreto de enseñanzas mínimas son contenidos prácticos, ¿vale? Son casi todo contenidos de, por ejemplo, en lengua, composición de textos. Montones de los ítems de contenidos de lengua son composición de textos. Y sin embargo, abrís los libros y dedican a la gramática 1 o 2 páginas en todos los temas. Y sin embargo, en el decreto de enseñanzas mínimas, que tiene 65 ítems, la parte de gramática son 2 o 3 ítems nada más. Entonces, en el libro la gramática ocupa un 30 o un 40% y en el decreto de enseñanzas mínimas ocupa un 4%. ¿Vale? Entonces, esto tiene mucha importancia porque cuando nos dicen que no podemos hacer las cosas de otra forma diferente, lo que yo digo es que más bien deberíamos hacerlo y eso es lo que es nuestro trabajo. Esto se debe, y ya voy ampliando un poco a los otros temas que me habéis preguntado, esto se debe a que las programaciones y la enseñanza se basan mucho en los libros de texto. Y debéis compartir y contarle a vuestros compañeros que desde el año 1998, o sea, antes de empezar yo a estudiar magisterio, tampoco así, desde entonces los libros de texto no pasan ningún control. Se aprobó un decreto, toda esta información yo lo puedo mandar en un documento, pero vamos, lo bueno sería que lo investigarais y que lo hablarais y que lo compartáis. Se aprobó un decreto por el cual los libros ya no tenían que tener una aprobación del famoso MEC antiguo, Ministerio de Educación y Ciencia. Y de hecho los libros que yo estudié tenían en la página de atrás aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿vale? Y entonces, pues, desde entonces las editoriales hacen sus libros, ponen lo que les da la gana y solo en el caso de que los docentes o los padres lo reclamen, pues se revisa si cuadra con las enseñanzas. Claro, los padres piensan que la educación es lo que ellos estudiaron.
y que el niño cuantas más tareas lleve a casa mejor, venga a hacer copias y no tienen otra conciencia. Los profesores, hacer esa revisión lleva trabajo, porque coger un edicto por un lado y al otro lado el decreto de enseñanzas mínimas, que además de nacional, luego cada comunidad autónoma concreta para añadir algunas cosas que son las enseñanzas mínimas, pues claro, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién se toma esa molestia? Nadie es a los inspectores, ni mucho menos. Los inspectores quieren que estén los documentos. De hecho, tengo una historia de un compañero que en una programación puso esto no se lo lee nadie, en mitad de los contenidos, y efectivamente nadie le dijo nada. Y ahí simuló, ¿no? Y es que esto no se lo lee nadie. Entonces, el hecho de la programación, el trabajo de programar, es bonito si se toma como hacer algo interesante, no como a ver de qué rollos les voy a hablar hoy a los niños. Entonces, eso es una tarea que los docentes deberíamos hacer y que la mayoría no hace. Cogen el libro, a ver, vamos a la página, a ver qué pone la página siguiente, que el que ha hecho el libro, quién sabrá, Naya, Santillana, etcétera, etcétera, son muchísimos, ¿no? Pero eso se hace porque es lo más cómodo, ¿no? Sí, es más cómodo, sí. También es cierto que hay una lucha permanente entre cómo voy a hacer cambios y los padres qué van a decir, pero es que a los padres hay que educarles. Es decir, un padre llega a la escuela, un padre cuando lleva a la escuela a su hijo tiene una idea de lo que es la escuela, ¿no? No sabe lo que es. Él piensa que ya sabe lo que es la escuela, por lo que él vivió, que aprendan a leer, tal, pero no tiene más idea. Y entonces, cuando un profesor hace algo diferente de lo que él vivió como alumno, de repente dice, ¿qué pasa aquí? Esto no está bien. Entonces, a los padres hay que informarles. Claro, eso lleva trabajo cuando eso nunca lo ha hecho nadie, prácticamente. A los padres hay que decir, ay, tu niño se porta bien, ¿es movido o no es movido? Bueno, ese es el nivel de las entrevistas que suele haber. En vez de decir, a ver, te voy a explicar en qué consiste este año. Mira, este año tenemos los objetivos de que aprendan a expresarse, que vamos a escribir poemas, vamos a escribir, etc. Una serie de actividades. Vamos a leer en voz alta, leer en voz baja, vamos a hacer trabajos grupales, y esto es para esto, y para esto, y para esto es tu objetivo. Y esto que tú viviste, pues para aquel momento estuvo bien, un momento en el que conseguía un título de lo que antes era ingeniero técnico, ¿no? Una diplomatura de 3 años, tenía trabajo seguro como mi padre, pero a día de hoy eso no vale para nada realmente. Sí. Entonces, pues bueno, ese es el plan que tenemos. Por ahí, en ese sentido, tiene que haber cambios muy fuertes. Primero, que los contenidos no significan teoría. Los contenidos son contenidos de todo tipo y hay que leerse los contenidos que hay que trabajar. Y no se puede añadir cosas, ¿vale? Que en la teoría, o sea, que en los documentos de enseñanzas mínimas, en los decretos de enseñanzas mínimas, hay cosas que no están y luego se hacen en los colegios. Por ejemplo, en mi colegio somos maravillosos porque en cuarto de primaria ya dividen por 3 cifras, ¿no? Pero sin embargo, al mismo tiempo, otras cosas que son enseñanzas mínimas, que es cálculo mental, series numéricas, manipulación de unidades, por ejemplo, en conocimiento del medio, hay un contenido mínimo que dice observación directa e indirecta de animales y plantas. Bueno, pues yo cojo a los niños y les digo, vais a traer cada uno una planta o una mascota que tengáis en vuestra casa y luego la vamos a dibujar, vamos a ver cómo hace sus funciones de relación, de nutrición, buscamos en internet, en el ordenador de información, hacéis un pequeño dossier en una página y luego lo presentáis a los demás. Pues claro, el hecho de que lleven los animales a clase, ya los profesores me dicen, mis compañeros que estoy en un colegio de línea 4, ¿vale? De 4 aulas por curso. Me dicen, ¿por qué traen los animales? ¿Vas a montar aquí un zoológico? Digo, no, perdona, es que es un contenido mínimo. Observación directa e indirecta se refiere pues, por otros medios de internet. Entonces, no tienen ni idea de lo que son los contenidos mínimos y además el que ha hecho esos decretos de contenidos mínimos pues sabe lo que hace porque realmente son bastante completos. Entonces, la educación está evolucionando, los documentos sobre la educación están evolucionando, los foros de educación hablan de una educación completamente diferente, que tenga en cuenta las emociones, pero los maestros siguen repitiendo lo que se dice siempre porque ni siquiera se han leído las normas. Ese es el punto de los contenidos. Y el punto de los criterios de evaluación es que
por desgracia, en primaria se sigue evaluando, perdón, no sé si se sigue, porque yo antes los hacía, pero se está evaluando por medio de exámenes, como si fuera la selectividad. Y eso también es algo bastante grave, porque en la ley, en ningún sitio de ninguna ley encontraréis la palabra examen. Si habéis leído un poco mi blog, lo habréis leído. Lo hemos visto. Lo habéis visto. Y como digo la palabra examen, os podríamos decir otra serie de palabras que de vez en cuando tuiteo cuando voy descubriendo cosas y las comparto, ¿no? Dice muchas otras cosas. Me parece que solamente un documento escrito en forma de examen, hecho de forma individual, es una prueba que me permite saber si el alumno está comprendiendo lo que estudia. Y es una tontería, vamos, enorme. Los exámenes lo único que hacen es medir la capacidad de memorización, ¿no? Y obviamente se abandona la comprensión. Entonces, lo más importante es que necesitáis saber es que eso lo haga la gente primero, no es lo que hay que hacer, no es lo que está mandado que hagamos, no hay ninguna justificación para hacerlo. Es más, cuando se hacen cosas diferentes y se les explica a los padres, bueno, siempre va a haber alguien que no le guste, pero eso va a pasar, hagáis lo que hagáis, pues obviamente los niños están más motivados porque hacen cosas que corresponden con su forma de aprender. No se habéis estudiado ya, supongo, algo de psicología evolutiva, ya habéis estudiado, sí. Habéis estudiado ayer también, Sí. y él habla de las operaciones, la etapa de operaciones concretas, ¿no? Que correspondería más o menos con la primaria. Y dice que los niños, las personas que no pasan por la etapa de operaciones concretas, que es la de manipulación, que no logran desarrollar como podrían el pensamiento abstracto, no pueden abstraer. Y de eso hemos sido víctimas todos, no sé si vosotras, pero yo desde luego. Seguro. Una enseñanza teórica en la que los problemas de matemáticas suponían un esfuerzo enorme comprenderlos, porque eran irreales, ¿no? No tienen lógica dentro de lo que se hace normalmente en casa. Exactamente. De eso hay un documento, ¿no? Un artículo escrito. Que tienes un artículo escrito hablando de eso. Sí. Entonces, bueno, lo mismo ocurre con el resto de contenidos que se trabajan de forma abstracta. Los niños de 6 a 12 años necesitan tocar las cosas. Y entonces yo no sé para qué tanta carrera y tanta historia si luego llega al trabajo con los alumnos y no tenemos en cuenta cosas tan básicas. Pero se puede, ¿eh? Yo no hago ninguna locura. ¿Qué es lo que me he tenido que hacer para trabajar de una forma diferente? Pues hacer las programaciones, ¿vale? Entonces, yo he cogido las normas, he cogido los libros, porque obviamente si mi compañero da unos libros yo voy a utilizarlo, y adapto y trabajo el libro conforme a los bloques de contenidos que yo creo para que podamos trabajar todo. Y está funcionando bastante bien, o sea, se puede hacer. O sea, no es una cosa imposible, obviamente hay que tener narices y saberse plantar y decir, yo no estoy aquí solamente por un salario, sino que estoy para el desarrollo de unas personas. Pero bueno, si ya cada uno, hay quien prefiere, yo para que me voy a meter en problemas con la de... Claro que la vida ya. Pues oye, cada uno que duerma como quiera. Yo prefiero tratar de dar lo que sé que he descubierto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más queréis que os cuente? Así que ya he echado un primer chorre. Ya también lo que vemos es que en la escuela se da mucha importancia a que los niños lean. Y yo no sé si es peor obligar a un niño a que lea o dejar que él en su momento lea cuando él lo necesite, ¿no? Efectivamente, si leemos el decreto de enseñanzas mínimas, y permitidme que vuelva a él, pero que viene al pelo, ¿no? Sí. Dice que un contenido es que los niños desarrollen el gusto por la escritura por propia iniciativa. Luego, el obligarles a leer contra la ley. Dice por propia iniciativa, ¿vale? Entonces, simplemente que lo leáis, vais al primer ciclo, al segundo ciclo, al tercer ciclo, la parte de contenidos, que ahí está. Entonces, no es una cosa que entre a debate, es que los científicos, o sea, los estudiosos de la pedagogía que han asesorado, que han escrito esas normas, pues lo tenían bastante claro. Pero lo que pasa es que los que no lo tienen claro son los padres, muchas veces más que los profesores. Entonces, hay que explicarse.
¿Qué más? En nuestra investigación hemos sabido que defiendes la terapia de la gesta y la educación emocional. ¿Crees que sería posible llegar a instaurarla en la educación emocional en todas las aulas? Sí, otra pregunta es muy interesante. Mira, en primero de primaria, en el primer ciclo de primaria dice el decreto de enseñanzas mínimas que hay que enseñar a los niños a identificar sus sentimientos. No a estudiar de memoria qué sentimientos hay, cuáles son buenos, cuáles son malos, todo ese rollo, no. Dice identificar sus sentimientos. Entonces, por supuesto que es posible y se puede hacer día a día. Obviamente en mi trabajo, gracias a la formación que tengo en terapia gestal, pues puedo complementarlo y resolver situaciones que de otra manera pues quedarían abiertas para los alumnos. Pero al margen de eso, cuando bien llego a clase y veo que un niño te pasa algo, digo, ¿cómo te sientes? Pues me siento triste, enfadado, ¿vale? ¿Qué necesitas? Entonces, a través de todos los conocimientos que me da mi formación, que debía ser no tan la formación de todos los docentes, no tan intelectual, sino también más emocional, pues claro que se puede aplicar. No hace falta que haya una asignatura de educación emocional, basta que los docentes tengan su propia formación y sepan manejar sus propias emociones, que esto es bastante difícil. De ahí vienen los gritos, que les dan los insultos, los desprecios, que están tan generalizados, ¿no? Y que son una vergüenza, la verdad. También vemos que los padres, sobre todo, dan más castigo que premiar cuando el niño hace algo bueno. Entonces, nosotras creemos que esto es algo que debería de cambiarse, pero no sabíamos cómo, no se nos ocurre cómo hacerlo, no sabríamos si a ti, sabrías cómo hacerlo. ¿Cómo cambiar el qué? A ver, exactamente. Que en vez de castigar a los niños cuando hacen algo malo, no premiarlo, sino incentivarles de que cuando haga bien las cosas, pues sí reconocérselo. Es que, a ver, lo que pasa es que ya es complicado lo que planteáis, porque sí. Yo no entro en ese debate que viene de la psicología conductista, sí. Es un debate que lo que trata es de convertirnos en perrillos, como los de Pavlov, y hacer las cosas que los demás quieren. Y los niños no van a la escuela a aprender a hacer lo que quieren los padres y los alumnos, sino a desarrollar todo su potencial. Eso es lo que es la misión de la educación, y no lo digo yo. Entonces, tanto el premio como el castigo por sí mismos son un invento de alguien que lo ha inventado, pero no se trata de conseguir que el niño haga lo que yo quiero, sino que conseguir que el niño haga lo que él necesita, no lo que quiere, lo que necesita para desarrollarse. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el niño hace algo inapropiado, pues obviamente habrá unas normas y en esas normas establecerá si hay alguna sanción o no hay ninguna sanción. Pero la mayoría de los castigos que se aplican es porque el niño no hace lo que me da a mí la gana en este momento y porque no me obedece. Otra palabra que tampoco viene en ningún sitio, que el niño tenga que obedecer a nadie. El niño debe respetar, pero también el docente debe respetar y no lo hace. A ver cuándo le castigan al docente por no respetar a sus alumnos. El respeto es mutuo, no vale, no es unidireccional, vaya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero respetarse mutuamente y aceptar que el otro es una persona con capacidad de decir que sí y de decir que no y asumir las consecuencias. Yo, cuando vienen los niños a mi clase, a la primera semana de ser la clase en la que estoy tutor, llegan los padres y dicen, oye, ¿qué pasa? Que dicen mi hijo que no castigas a nadie en clase. O sea, se alarman y digo, ya es que no necesito castigarles. Porque he experimentado que por más que castigue un niño no va a hacer cosas diferentes de las que hace. Y sin embargo estoy desgastando la relación en el ambiente de clase. Si un niño que se levanta cuando necesita levantarse, no cuando a mí me conviene porque quiero que esté sentado toda la mañana a las 5 horas y no entiendo que es una persona y que ni los universitarios es capaz de estar 5 horas sentados porque tiene que estar con niños. Ni los profesores en las reuniones son capaces de estar callados 15 minutos, porque coño tienen que estar los niños callados toda la hora.
Y tengo profesores y están hablando y mira, pero ¿dónde dice que los niños tengan que estar en silencio? Otra palabra que no viene en ningún sitio en la ley. Dice que los niños van a la escuela a aprender. Y en silencio os comento que se aprende la mitad que hablar. Hay muchos estudios sobre eso. Pero, claro, es que es molesto para el profesor. Claro, para el profesor que lo que quiere es hablar y hablar y hablar. Para los demás, para los que entienden que la enseñanza es una interacción, que cuanto el niño más habla, más tiene que contar lo que hace, más tiene que explicar sus pensamientos, más tiene que presentar sus ideas, sus descubrimientos, más está comprendiendo, porque el hecho de explicar algo exige mucha más comprensión de algo que escucharlo y hacerlo. O sea, que obedecer y copiarlo, ¿no? Entonces, claro, y los alumnos míos en clase están hablando, salvo cuando realmente es un trabajo individual, que necesitan estar concentrados, y no les tengo que decir que se callan porque necesitan centrarse en lo que están haciendo. Y eso también viene de una educación muy individualista, en la que los niños supuestamente van al colegio para socializarse, pero solo se socializan en el recreo, a patadas, a cotillar unos de otros, pero lo que sería socializarse, que es aprender a trabajar en grupo, cuando uno no hace nada, como os pasa hoy en el grupo vuestro, de que unos pueden y otros no pueden, y igual decís, es que fulanito se está tocando las narices, Sí. pues, y estamos aquí los demás partiéndonos el eje para que puedan sacar el trabajo adelante. Eso es algo muy común en los trabajos. Exacto, eso es lo que tendríamos que entrenar en la escuela, pero no cuando llegan a la universidad, sino día a día, y que le pongan uno al otro firme, porque claro, si uno hace el trabajo por el otro, pues el otro está muy tranquilo. Pero claro, ¿eso cómo se va a hacer si la tarea que se le manda a los niños es estar en el cuaderno, escuchando, copiando y respondiendo preguntas del libro, ¿no? Es que hay mucho trabajo que se está dejando de hacer y muchas cosas que necesitan los niños y que todos hubiéramos necesitado desarrollar mucho más y que nos están privando de, o que les seguimos privando de ello a los alumnos. ¿Qué más? Para ti, ¿qué es lo más gratificante de esta profesión? Ay, pues mira, no sé si lo veis. No, Ahora sí. Sí, así, este es otro. Mira, estos son los dibujos que he estado haciendo un proyecto de poemas ahora. De hecho, mañana, que es el Festival de Navidad, por eso estoy... De hecho, tengo 9 minutos ahora. Si queréis podemos ir dentro de un rato, pero tengo que marcharme a la imprenta a recoger un trabajo dentro de 10 minutos, ¿vale? Porque si no me lo quedan, pero podemos quedar en otro rato, no tengo inconveniente. O si esperáis media hora, podemos seguir de la que vuelva, ¿vale? Estamos haciendo un proyecto de poesía. Y cuando, claro, trabajar poesía con los niños requiere un mes y medio de trabajo. No vale que un día en una página del libro diga, vamos a leer una poesía. Ay, entonces claro, pero da la entonación y quieres que el niño en 15 minutos aprenda a entonar, entienda lo que es un verso, comprenda las rimas, escriba, que entienda el significado, es imposible. Entonces llevamos un mes y medio, desde el 1 de noviembre hasta hoy, trabajando la poesía y escribiendo poesías. Y venga a leer y venga a escribir. No hablando sobre lo que es la poesía, no, leyendo y escribiendo. Y antes de ayer les dije, a ver chicos, vamos a ver, ¿qué habéis aprendido que es la poesía? ¿Qué sabéis? Y me lo van contando. Todas sus conclusiones de lo que han leído, de lo que han escrito, de las frases que yo les voy dando cuando se ponen a escribir en grupos, individualmente, etc. Y han sacado la teoría de lo que es la teoría, los principios básicos de lo que es la poesía, de cómo escribir. Claro, mañana vamos a hacer la representación con poesía, han hecho unos dibujos preciosos, al margen de que sean preciosos, que además ilustran los poemas que ellos mismos han escrito y entonces, pues, los frutos no son, ay, qué ricos son los niños y qué bien se lo pasan en clase y qué motivados son, qué motivados van, que es real, sino son capaces de hacer muchas cosas mucho más difíciles a nivel mental y incluso abstracto que lo que se les manda, que es puro repetición, ¿no? Entonces hacen un poema y entonces en este poema que te enseñaba antes el dibujo cuenta, no lo tengo aquí, no lo puedo leer, cuenta que José y Belén
José y María están iluminando al niño detrás de ese muro de ladrillos. Entonces dibujan el muro de ladrillos y las lucecitas que salen aquí a los lados, que es la luz con la que iluminan José y María José, y todo eso está rimado en un poema que lo han escrito ellos, de forma que lo gratificante es que ellos comprenden cuando se les da la oportunidad de que hablen, de que razonen, eso lleva tiempo. No se puede pretender hablarle a los niños de los sinónimos y creer que lo saben, no. Necesitan escribirlos, usarlos, leerlos, un mes, otro mes, o cada día un tema distinto. Y con la familia esto suele plantear este tipo de actividades, llevar este tipo de actividades al aula, suelen ser un obstáculo al principio, sobre todo la familia, que no entienda bien la forma de trabajo. No, a principio del curso viene la reunión con los padres, entonces yo cuando cojo el grupo, ¿no? Pues siempre en una reunión les explico más o menos lo que va a ser el curso y les explico la forma de trabajo, les explico de qué consiste que los niños aprendan, les explico, ellos no tienen por qué saberlo y por eso se lo estoy contando y que no piensen que las cosas son lo que eran antes, porque ellos estudiaban hace 30 años. Y normalmente no suelo tener problemas. Siempre hay algún padre, una o dos familias que están un poco preocupados porque si la letra está más torcida, menos torcida y cosas, bueno, porque no entienden de qué se trata el trabajo. Y bueno, pues hay alguno que como que no está muy de acuerdo, porque está preocupado por cuando llega a la universidad. Y digo que cuando llega a la universidad le mandarán a hacer un trabajo grupo, a hacer una entrevista con una persona. ¿Cómo vas a ver? Porque además la universidad también, gracias a Dios, va poco a poco cambiando, ¿no? No, la verdad es que la universidad, nosotros no todos los profesores, pero sí parte de ellos, comparten la actitud que tiene usted en las clases. A la hora de innovar, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Pues está clarísimo, autoevaluarse como profesor. Bueno. Lo fácil y lo habitual es decir que la culpa lo tiene el niño por no hacer lo que tiene que hacer, porque no obedece, porque no está sentado, en vez de decir, a ver, ¿por qué no está sentado? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy llevando la clase para que el niño se quiera levantar, esté cansado o qué está pasando? ¿Por qué el niño se va al baño a hablar? Pues es que no pueden ir los niños al baño porque se van a hablar en vez de hacer sus necesidades. Es normal. Están haciendo en clase que es menos interesante que irse al baño a hablar con su compañero. Entonces, esa autorrevisión continua, que se trata de ver qué estoy haciendo yo, qué estoy yo generando en mi aula para tener esta situación. No se trata de fustigarse y decir que soy muy malo, al revés, porque también hay que valorarse el esfuerzo que supone eso, porque los profesores rara vez se autoevalúan, como los padres rara vez se autoevalúan, casi siempre la culpa es del otro, ¿no? Y entonces lo difícil es eso, y estar en eso permanentemente. Para mí, permanentemente, quiere decir, de forma continua, no volverse loco, es decir, estar cuestionando cada cosa, pero sí estar pendiente a ver qué voy a hacer mañana diferente que para evitar lo que hoy no ha funcionado. Investigar, arriesgándose a equivocarse. Que claro, tenemos que no equivocarnos para que nadie nos diga nada. Y eso es lo mismo que hacen los niños. En vez de aprender, obedecen para que nadie les diga nada. En vez de equivocarse, que es fundamental para que aprendan. A ver, otra preguntilla más. También hemos visto que en el blog de Finlandia lo formáis varios profesores de diferentes partes de España. Entonces nos resulta interesante saber cómo surgió esa idea y cómo llegasteis a formar ese blog. Pues eso ha sido a través de Twitter y de WhatsApp, etcétera, conocidos de conocidos, y al final, a ver, la base fuerte es que somos un grupo de profesores de Valladolid, y lo que pasa es que hay gente que es original de Valladolid, que está en Málaga, por ejemplo, hay una profesora de secundaria, hay algún otro que siendo de Valladolid está trabajando en otro sitio, somos un grupo. Luego, ¿qué pasa? Que otra gente pues lo ha conocido y nos sigue y nos lee y bueno, pues es una excusa para intercambiar. Lo más activo ahora mismo que tenemos es el Google Plus, pues nos ha costado ponerlo en marcha y estamos intercambiando a través de Twitter pues eso, enlaces, reflexiones.
Y ya para finalizar, ¿qué consejo nos daría tú a nosotras como futuras docentes para poder innovar en la escuela? Y no reproducir lo que se viene haciendo desde hace 50 años. Pues no aceptar eso que os dicen y que os van a decir de que las cosas hay que hacerlas como se están haciendo y que no hay otra forma. Y estar en contacto con profesores, con compañeros que están tratando de investigar, porque esto es la investigación, yo no tengo la verdad de nada. Yo no tengo la verdad solo de mi experiencia en el aula, de lo que trabajo, de los resultados que tengo, de lo que estoy consiguiendo aprender, arriesgándome a hacer cosas. Entonces, si yo estuviera completamente solo, obviamente hubiera hecho cosas, de hecho ya las hacía cuando estaba en otro colegio, pero el hecho de tener un grupo de compañeros, tenemos un grupo de WhatsApp, amigos, un compañero en el colegio con el que cada uno en nuestra forma, pero intercambiamos muchas ideas, nos atrevemos a cambiar las cosas, es fundamental. Apoyarse mutuamente, sobre todo cuando hay que remar mucho contra marea. Y tener la seguridad de que tenemos las normas y la razón de nuestro lado. Eso es lo más importante. Que nadie tiene una razón mejor que la nuestra. Tenemos las leyes, tenemos la pedagogía, tenemos las necesidades de los niños y todo lo que no está de nuestro lado en realidad es la tradición, que no está en ningún sitio, un montón de cosas que no vienen ni de la pedagogía ni de nada. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo estoy muy tranquilo. He hecho mi programación, revisando el decreto de enseñanzas mínimas, he hecho mi metodología, estoy probando, estoy investigando. Este año he hecho mi programación a fondo, que lleva un poco de trabajo, no lo voy a negar, pero merece la pena para poder hacer lo que yo considero y disfrutar en clase día a día. Pues estoy leyendo la programación todos los días, la estoy revisando, cosa que antes no lo hacía porque para qué tenía el libro. Y darse cuenta que siempre, lo importante es ir evolucionando siempre, porque yo llevo de profesor 9 años y bueno, pues, si me mira cuando empecé ahora, pues vaya diferencia. En principio es una evolución. Y no hay que decir, bueno, yo voy a enseñar así toda la vida, ¿no? Voy a tratar de aprender y seguir probando, investigando y cada vez mejorando más cosas. Pues muchas gracias por habernos dejado hacer la entrevista con usted. Y lo único de pedirle permiso para poderla colgar en YouTube, para poderla poner después en la página. De acuerdo, no hay inconveniente. Estoy encantado y para cualquier cosa tenéis mi contacto y mucho ánimo. Gracias. Venga, un saludo para todas. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ya colgaré. ¿Y ahora qué hago? ¿Yo pasar yo de aquí? ¿Podemos hablar?